Óscar Valderas, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Óscar? Igual, Luis, qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos un poco sobre este tema, el crimen en las universidades, crimen organizado en las universidades. Ya nos había tocado pues verlo en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo vendían drogas, ¿no? Ahí bueno, lo siguen haciendo, hay que ser muy francos, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por ejemplo, en Ciudad Universitaria. Sí, es correcto. Esta es una película que ya hemos visto y mira, aprovechando que estudiantes de distintos lugares del país han estado pidiendo desde ayer, sobre todo ayer muy intensamente en redes sociales, que sus universidades sean auditadas luego de ese recorte presupuestal. Lo han hecho ya estudiantes de la UNAM, de la Pedagógica Nacional, de la Autónoma de San Luis Potosí, del IPN, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo creo que es pertinente hablar un poco de cuánto dinero se ubicaría en esas auditorías externas, si es que se realizaran algún día, dinero que se pierde por la infiltración del crimen organizado en las universidades. Y si me permites, Luis, te voy a poner unos ejemplos muy rápidos, muy concisos, para entender de qué tamaño es esta crisis. Fíjate, la primera vez que escuchamos una voz fuerte, la del entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, habló en 2010, durante un encuentro entre rectores, que el crimen organizado se había infiltrado en las universidades públicas del país. Y te pongo unos ejemplos de qué ha pasado, qué noticias hemos sabido, de hasta dónde ha llegado la infiltración de los grupos criminales. Por ejemplo, en enero de 2016, perdóname, sí. el prestigiado semanario Río 12, lo ubicas bien, de nuestros colegas sinaloenses, exacto, publicó que la entrevista entre el Chapo Guzmán, Kate del Castillo y Sean Penn había sucedido dentro de una reserva ecológica propia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nada más, ellos le escribieron de escenario solamente al criminal más buscado de México en ese entonces. En octubre de 2017, fuerzas federales detienen en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Héctor Alejandro Villanueva. Él era un lavador de dinero en Los Zetas y era responsable de secuestros, extorsiones y homicidios. Aquí la particularidad es que su fachada era ser jefe de área de la Universidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y desde ahí despachaba, y desde la Universidad de Tamaulipas tenía todo su centro de operaciones para dirigir estos delitos. Y hablando de este año, en junio de este año, 2018, un comando armado ingresa a una plaza comercial en Torreón, Coahuila, y dispara directamente contra un hombre. Ese hombre resulta ser Carlos Centeno Aranda, y es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y una línea de investigación apunta a que el ataque tendría que ver con las órdenes por controlar la venta de drogas en la universidad. Un mes después, Luis, julio, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación ponen un video en YouTube y dicen que ya llegaron a Oaxaca, que están dentro de la capital, y aseguran que van por varias personas que trabajan en la Universidad Autónoma Benito Juárez para poder hacerse el control de la universidad. Septiembre de 2018, Luis, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, denuncia que al menos 10 directores de unidades académicas están amenazados de muerte por el crimen organizado. Noviembre de 2018, Luis, el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, afirma ante los medios que no han podido localizar al exrector de la Universidad Autónoma del Estado, al exrector Juan López Salazar, acusado de desviar miles de millones de pesos entre 2010 y 2016, porque él está protegido por el narcotráfico, a quienes benefició con este desvío de recursos. Esto, Luis, nada más es como una especie de pintadita. Sí, claro. De hasta dónde ha llegado el crimen organizado en las universidades. Es que tienen el control de las mismas, lo usan hasta para cuarteles, lo usan para esconderse, lo usan también para vender, porque pues evidentemente ahí es el mercado muy tentador, exquisito para el narco de los chavos, de los jóvenes, y bueno, el tema, a veces nos perdemos en la máxima casa de estudios en la UNAM o en las grandes universidades del país, pero el tema ha llegado pues a muertes, a secuestros, a amenazas directas, lo que nos cuentas de la Autónoma de Guerrero, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un asunto que sí tendría que tomarse muy en consideración, pues ahora con la misma discusión de la Guardia Nacional y de esta nueva estrategia de seguridad. ¿Qué protección se le puede brindar a las universidades? Respetando, por supuesto, siempre la autonomía, pero dándonos cuenta que se han vuelto ya también pues un caldo importante para el crimen organizado y un centro pues estratégico para las operaciones del narco.
Claro, y justo lo que dices, los cárteles no solamente están interesados en las universidades por las razones obvias de tener ahí un mercado de potenciales clientes entre el alumnado, ¿no? Sino que además se benefician de la opacidad que tienen las universidades públicas. Ellos saben que entran millones de pesos del presupuesto público y que esos millones los pueden asignar con total opacidad a sindicatos, a proyectos poco claros, a investigaciones que nunca se sabe bien dónde terminan, y eso se puede hacer por años. Llevan años haciendo eso, utilizando estos mecanismos de opacidad que tienen las universidades públicas, muchas de ellas que rinden pocos informes sobre cómo utilizan el presupuesto público, y de ahí hay desvíos millonarios de recursos que ellos están captando y que es las universidades públicas se convierten en una especie de caja chica. No volteemos a ver solamente a la UNAM, veamos los casos de las universidades tecnológicas en algunas de las zonas más pobres donde el crimen organizado está bien asentado, las universidades rurales, las normalistas. Es decir, hay todo un entramado del cual el narcotráfico, el crimen organizado se beneficia, y ahora que estamos en la discusión de qué hacemos con el dinero que le damos a las universidades, podemos auditarlas de manera externa, respetando su autonomía para saber cómo se utiliza, no sea que vayamos a terminar encontrando que financiando, creyendo que financiamos becas y proyectos educativos de alta importancia para el país, le estemos dando varios billetes en el bolsillo al crimen organizado. Muchas gracias, Óscar Valderas. Estamos en comunicación. Te seguimos en tu Twitter, Óscar. Sí, @Óscar Valderas.